Judíos conversos al catolicismo. David Drass. David Drass, el gran sabio judío que descubrió que Jesús era el Mesías estudiando la patrística. En el siglo XIX hubo algunos judíos muy significativos que se convirtieron al catolicismo. Uno de ellos, y de los más importantes, fue David Drass, cuya historia cuenta Rino Camilleri en sus Rúbricas in Cattolico del número de abril de la revista italiana de apologética Il Timone, como titulaba David Drass, el judío que se rindió a Jesús. Conocemos la historia del rabino jefe Israel Zolli, una autoridad en estudios judaicos que después de estudiar la Biblia comprendió que Jesús de Nazaret era el Mesías esperado y se hizo bautizar católico con el nombre de Eugenio, en homenaje a ese Papa Pío XII que tanto había hecho por su pueblo perseguido. Pero tiene un antecedente, que fue Paolo Riso. Trata de David Drass, nacido en Estrasburgo en 1791, y judío muy observante en un hogar de padres ultraortodoxos. Doctorado en Derecho muy joven, enseguida enseñó en escuelas judías y fue contratado como preceptor en una familia acomodada. En aquella época trabó amistad con un muchacho, un simple mozo de taller, católico, tan devoto como para despertar su curiosidad. ¿Cómo podía el muchacho estar tan cautivado por ese Jesús que, según los judíos, había sido un impostor? Él todavía no lo sabía, pero ese encuentro se convertiría en un punto de inflexión, o si lo preferimos, en una semilla, demostrando la importancia del testimonio abierto, que nada tiene que ver con el cristianismo anónimo. Entretanto, el rabino jefe de Francia, David Sinzhein, se encargó de distraerle, admirado por su talento en los estudios bíblicos. Le recomendó como tutor en casa de Baruch Weil, un rico industrial judío de París. En la capital tuvo el honor de pronunciar sermones en las sinagogas y pronto se casó con la hija del gran rabino Emmanuel Deus, que rápidamente le dio un hijo y dos hijas. Optó entonces por licenciarse en griego y latín en la escuela normal, eso nada común para un judío, y en poco tiempo se convirtió en el referente cultural de la intelectualidad judía en la capital cultural del mundo de la época. ¿Por qué griego y latín? Pues por un lado, por su amor a los estudios, y por otro, por una nueva y providencial tesela después del encuentro con el devoto mozo. Por supuesto, el profundo conocimiento del griego y del latín serían para él de gran utilidad. Tras publicar varios escritos, fue llamado a dirigir las primeras y recién fundadas escuelas primarias judías de París. Pero su sed de conocimiento no se había agotado, por lo que emprendió la importante tarea de traducir del griego al hebreo la Biblia Septuaginta. Pero como erudito que era, se dio cuenta de que también debía de profundizar en el conocimiento de la literatura patrística, coetánea e inmediatamente posterior a la obra de los 70. Estudiar a los padres de la Iglesia. Cuando los círculos judíos se dieron cuenta de que estaba haciendo esto, le amenazaron con la excomunión e incluso con dejarle sin trabajo, pero ya era demasiado tarde. Tras 2 años de estudio,
Dras se había dado cuenta, como el mencionado Zollí, de que realmente todo el Antiguo Testamento conducía a Jesús de Nazaret y lo señalaba claramente a los corazones sinceros y de buena voluntad, como el Mesías esperado y único. Sin tener en cuenta los problemas en los que se estaba metiendo, en 1823 fue bautizado en Notre Dame por el arzobispo de París y tomó el nombre de Pablo, el mayor converso del fariseísmo. Sus hijos también fueron bautizados con él, lo que enfureció a su esposa Sara, que se llevó a los vástagos y sin que su marido lo supiera, huyó a Londres para ponerse bajo el ala de los poderosos Rothschild. Sin embargo, Dras, que no sabía dónde estaba su familia, pudo contar con la ayuda del conde de Chateaubriand, ministro de Asuntos Exteriores, que localizó a la mujer y, aplicando la ley francesa, devolvió los niños a su padre. Chateaubriand pidió que se creara otro caso Mortara, el niño supuestamente secuestrado por Pío IX. Ninguna cancillería europea tenía intención de comprometer las relaciones con la poderosa Francia. La Santa Sede, en cambio, ya estaba aislada diplomáticamente, y el pequeño Edgardo Mortara se convirtió en un escándalo internacional. Dras expuso entonces por escrito las razones de su conversión, y lo hizo con tal eficacia que uno de sus mayores opositores, el hermano de su mujer, Simón, se bautizó también. Fue el comienzo de una verdadera avalancha de conversiones de judíos que, una vez leídos los escritos de Dras, se convencieron de que el Mesías era realmente Jesús. Por nombrar solo a uno, Jacob Lieberman, uno de los 7 hijos de un importante rabino alsaciano, se convirtió al catolicismo con 4 de sus 7 hermanos. Se hizo sacerdote y más tarde fundó los Padres del Espíritu Santo, misioneros en África. En 1830, Dras, entre otros motivos, para alejarse de las convulsiones políticas de París, que desembocarían en la Revolución de Julio y la caída del rey Carlos X, viajó a Roma con sus hijos para profundizar en su fe, estudiando teología en la Gregoriana. En Roma, sus 3 hijos ingresaron en la vida consagrada, el varón como sacerdote y las mujeres como monjas. El Papa Pío IX quiso conocer al famoso converso. Dras salió de este encuentro con el nombramiento de bibliotecario de Propaganda Fide, cargo que ocupó durante los 10 años siguientes. En 1842 regresó a Francia para trabajar con el célebre padre Migne en la redacción de una monumental y célebre obra sobre patrología griega y latina. 2 años más tarde publicó su obra principal, La armonía entre la Iglesia y la sinagoga, en 2 volúmenes. En ella explicaba con detalles y gran erudición lo que había anticipado en su carta circular a sus amigos judíos en 1825. Es decir, que examinándolas con atención, las Escrituras hablan de Jesús de Nazaret e incluso siendo capaces de percibirlo con una precisión impresionante. Dios había dejado a lo largo de los siglos huellas y profecías, incluso descripciones. Basta pensar en el Salmo 22,
que Jesús en la cruz se aplica a sí mismo, el siervo sufriente y de la Virgen que dará a luz. Dras regresó a Roma, donde murió en 1865. La conversión de judíos observantes continuó hasta el pontificado de Juan XXIII, cuando, en nombre del diálogo, el fenómeno fue silenciado.